capital del país predominaba una gran influencia francesa, a tal grado de que había restaurantes en los cuales solo se hablaba francés. Estos eran exclusivamente dirigidos a la clase burguesa de aquel tiempo. Algunas estructuras de este periodo que se edificaron fueron el famoso Museo de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones y algunas obras públicas, entre otros. Es notable que estos edificios fueron realizados mezclando varios estilos arquitectónicos, notables en su decoración exterior tanto como los interiores. Algunos estilos predominantes fueron el barroco y el neoclásico, logrando eclecticismo que daban esa originalidad distintiva de la época. Estas estructuras son joyas arquitectónicas que dieron a conocer a México en el mundo de la arquitectura. Sin embargo, estas gemas no provenían del ingenio mexicano, sino que Porfirio Díaz consiguió a los mejores arquitectos franceses, ingleses y estadounidenses para que edificaran estos complejos. No podemos pasar por alto su arquitectura, que hasta el día de hoy sigue siendo joyas culturales que nos recuerdan una época que fue imperativa para el desarrollo de México. Algunos arquitectos a los que Porfirio confió la edificación de estas obras son Emil Bernard, Silvio Contri, para mencionar algunos. La literatura en el Porfiriato se dividió en dos partes generales. La primera fue con tendencias liberales, ya que México se veía sometido por Porfirio Díaz. La segunda fue más que nada una influencia extranjera, pero principalmente francesa, ya que en aquellos momentos Francia estaba teniendo un gran auge, siendo el modelo a seguir de muchos países. Los principales exponentes de la literatura del Porfiriato fueron Ignacio Manuel Altamirano, Mariano Azuela, Manuel Paino, Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacios. Manuel Gutiérrez Nájera introdujo el modernismo causando una verdadera revolución literaria. Este y los creadores de la Revista Azul y la Revista Moderna impulsaron la influencia francesa en las que se publicaron las obras de Luis G. Urbina, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Juan Tablada y Manuel José Otón. La literatura en México también tuvo un gran auge en el ámbito de la historia, en la que hubo una gran cantidad de escritores. Los que más se distinguieron fueron Manuel Rivas Cambas, que escribió México pintoresco, artístico y monumental, y Vicente Rivera Palacio, que escribió México a través de los siglos. También se distinguieron Joaquín García Izcasbalceta, Luis González Obregón, Manuel Orozco, Carlos Pereira y Justo Sierra. La labor de los historiadores se vio estimulada con la inauguración de la Sala de Monolitos en el Museo Nacional. En el Porfiriato se tocaban valses, polcas, chotices, redobas. Aunque estas últimas tres son de origen checo, en México son considerados como bailes nacionales. Aunque el ritmo es el mismo, el sentido de la polca mexicana es mucho más pícaro, mucho más temperamental. Las mujeres de clase alta tocaban tiernas y viejas melodías y sonatas, entre las cuales había una marcada predilección por las de Chopin y conciertos de la soberana música clásica. La formación de las bandas militares fue rápida, pues de todos los ámbitos de la República venían excelentes músicos a sentar plaza. La aparición de las grandes bandas militares fue el resultado de la organización, dadas sus respectivas bandas por dos eminentes directores de banda, don José Encarnación Payén y don Miguel Ríos Toledano. La ópera durante el Porfiriato fue uno de los espectáculos más importantes. Ahí se reunían las clases acomodadas de la sociedad porfiriana y en algunas ocasiones algunos personajes acaparaban la atención del público tanto o más que los mismos concertistas. Los principales representantes son José María Velasco, Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón. La pintura del porfirismo representaba temas religiosos y nacionalistas. Entre los más famosos se encuentran Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón. El más importante paisajista fue José María Velasco. El tema principal de su obra fue la representación del Valle de México en muy diversas versiones. Las más importantes son las esculturas del Paseo de la Reforma. Las estatuas del Paseo de la Reforma proceden del interés del Estado por proclamar el triunfo del Partido Liberal. El gobierno, durante la República restaurada y el Porfiriato, promovió concursos entre escultores para propiciar la factura de estatuas y monumentos.
Señalaba las pautas iconográficas y formales y daba todo su apoyo a las escenas que recrearan temas del pasado prehispánico y de los héroes que recientemente habían vencido con sus ideales a los integrantes del Partido Conservador. Las esculturas del Paseo de la Reforma tuvieron, por tanto, dos funciones: embellecer la avenida y hacer propaganda al liberalismo a través de sus hombres más destacados. Entre las más importantes se encuentran el Monumento a Cuauhtémoc, el Monumento a la Independencia y el Monumento a Colón. Don Porfirio cumplió su promesa de aglutinar a la disegrada nación, pero lo hizo convirtiendo el poder en espectáculo. El ejército, la burocracia y el comercio y la alta sociedad produjeron paladines que deberían ser admirados con los atavíos del disfraz en los escenarios más indicados para marcar diferencias. Bailes, desfiles, ceremonias. Los mexicanos debían transfigurarse gracias a los elementos venidos de afuera. Sin embargo, las óperas, las canciones locales y regionales, el lenguaje popular, la música, las danzas nacionales y los valses bellos de los compositores mexicanos superaban en delicadeza y calidad a los valses europeos. El pueblo porfiriano bailaba, cantaba y se divertía en los espacios abiertos, mientras que los núcleos familiares pudientes se afrancesaban bien y mal en los salones y restaurantes. El eclecticismo se vuelve costumbre y hasta pasión, asusado por el talento muy especial del artista mexicano. La construcción de respetables salas teatrales indica la idea porfirista de respetar y fomentar las artes del espectáculo, y otras muchísimas instalaciones que prepararon el terreno técnico y político para el proyecto de construir el Gran Teatro Nacional en la Ciudad de México, hoy Palacio de Bellas Artes. El cine, junto con el circo, el teatro, los toros o las peleas de gallo, fue una de las múltiples diversiones que la sociedad porfiriana utilizaba para paliar sus momentos de ocio. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban en el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Tomás Alva Edison. El cine se volvió la forma de entretenimiento para todos. Las producciones europeas y norteamericanas eran esperadas con ansias para ser vistas en los proyectores locales. En los salones en los que se proyectaban las primeras vistas, se podía reunir toda clase de representantes de los distintos sectores sociales de la capital. Damas elegantes y lagartijos se combinaban con palurdos, sirvientas y gestinados. Esta mezcla les pareció intolerable a ciertos sancionadores del buen vivir de la capital. Con todos sus detractores, ir al cine poco a poco se convirtió en una actividad favorita de los capitalinos, quienes no dejaron de asistir a las salas de proyección a partir de su instauración en el medio urbano. El cine llegó para ocupar las horas de ocio y entretenimiento de un amplio sector que rápidamente fue creciendo hasta extenderse prácticamente a toda la sociedad capitalina.